Imaginemos por un momento a una persona capaz de soportar años y años de dinámicas destructivas, Ujú. humillaciones sistemáticas, ya sea en su propia casa o en su trabajo, simplemente porque la idea de pasar un domingo a solas le provoca un terror físico que es, bueno, insoportable. Claro. Y, a ver, no es falta de voluntad, o sea, no es debilidad moral, y definitivamente no es una elección. Es su propia personalidad actuando, digamos, como una prisión de máxima seguridad. Es una imagen escalofriante, la verdad, pero tremendamente precisa para arrancar. Ya, porque hoy vamos a explorar en este análisis a fondo qué ocurre exactamente cuando la arquitectura mental de un ser humano, esa que en teoría debería ser flexible y adaptarse a la vida, pues se deforma. Se deforma de tal manera que impide cualquier cambio. Eso es. ¿Qué pasa cuando los rasgos que, en su día, tal vez en la infancia, fueron herramientas vitales de supervivencia, pues se terminan convirtiendo en una trampa ineludible? Y ahí es precisamente donde radica esa frontera invisible entre, bueno, tener una forma de ser particular, un rasgo peculiar, y lo que en psicología clínica consideramos ya un sufrimiento estructural severo. Ujú. Yo como investigadora siempre digo que el objetivo de este análisis a fondo no es, bajo ningún concepto, empezar a patologizar cada pequeña rareza humana, ¿eh? Claro, no, para nada. Porque todos tenemos nuestras manías, ¿no? Totalmente. Todos tenemos manías, dependencias, ritmos propios. El propósito aquí es comprender esa diferencia crítica entre la flexibilidad mental sana, digamos, y una verdadera rigidez clínica que genera un dolor muy profundo. Un dolor que además arruina la vida cotidiana de quien lo sufre. Exacto. Un dolor persistente y paralizante. Pues para entender esa rigidez nos vamos a sumergir de lleno en la ciencia actual sobre los trastornos de la personalidad. Y bueno, vamos a utilizar el trastorno de personalidad por dependencia como hilo conductor para ir aterrizando los conceptos. Me parece una estructura perfecta. Vale, vamos a desgranar esto. Porque antes incluso de mirar cómo se diagnostica un trastorno, creo que tenemos que entender por qué son pero tan tremendamente difíciles de detectar a simple vista. Ujú. Y de tratar. Y de tratar, claro, que es lo más frustrante para el entorno. Al parecer, leyendo las fuentes, la clave está en que operan casi por completo bajo la superficie. Completamente. Lo fascinante de esto es que, a diferencia de otros cuadros clínicos donde el síntoma es súper evidente, en la personalidad la mayor parte de la estructura es totalmente invisible. Ya, como un iceberg. Iceberg, o sea, lo que el profesional observa en la consulta o lo que perciben los amigos y familiares. Las quejas constantes, me imagino. Eso es, las quejas, los conflictos repetitivos, el llanto incontrolable o esa incapacidad para tomar una decisión trivial, todo eso es únicamente la punta del iceberg. Ostras. Pero, por debajo de la línea de flotación, hay una red masiva de esquemas cognitivos. Hay modelos internos de apego que se forjaron a fuego en los primeros años de vida, fíjate. Claro, en la infancia. Exacto. Y patrones neurobiológicos de respuesta al estrés que actúan como los cimientos de todo el edificio. O sea, el cerebro de esa persona está literalmente cableado para reaccionar así ante el mundo. Ya. Y eso explica por qué un simple, no sé, oye, anímate o deja a esa pareja que te trata mal, no sirve de absolutamente nada. De nada. Es frustrante, pero es así. Es como pedirle a alguien que cambie la estructura de su casa, de los muros de carga, usando pintura nueva. El problema no está en la superficie. Qué buena analogía. Es exactamente eso. Pero hay un concepto clínico en la documentación que me parece absolutamente clave para entender esta trampa. Y es la palabreja de la egosintonía. Ujú, fundamental. Si me permites la analogía, a ver, yo me imagino que la egosintonía es como nacer con unas gafas que tienen los cristales tintados de verde. Vale. Uno crece viendo el mundo de color verde, interactúa con un mundo verde y, bueno, toma decisiones vitales basadas en que todo es objetivamente verde. Claro, porque es lo único que conoce. Exacto. Y nunca se plantea que las gafas están distorsionando la realidad, porque esas gafas son parte intrínseca de sus propios ojos. Entonces, la duda que me surge es, ¿cómo es posible que alguien pida ayuda terapéutica si siente en lo más profundo de su ser que el problema es simplemente su propia identidad? Ostras, es que esa analogía de las gafas tintadas ilustra perfectamente el núcleo del problema clínico. En psiquiatría y psicología diferenciamos muy claramente entre un síntoma egodistónico y uno egosintónico. A ver, explícanos eso. Te lo planteo con otra metáfora. Piensa en la diferencia entre un virus informático y un sistema operativo. ¿Vale? Si alguien desarrolla un trastorno de ansiedad o una depresión severa, habitualmente lo vive como algo ajeno a sí misma.
La persona piensa, yo no era así, esta angustia que me asalta es una intrusión intolerable. Ya, entiende que algo va mal. Exacto, eso es ego distónico. Es como un virus informático. El usuario sabe que el ordenador va lento, que hay un error y busca un antivirus desesperadamente. Entiendo. Reconoce que hay un elemento extraño que está fallando y quiere quitarlo. Eso es. Sin embargo, en los trastornos de la personalidad reina la egosintonía. O sea, no es un virus. Es el propio sistema operativo. Es la programación base. El ordenador funciona exactamente como fue programado para funcionar, procesando la realidad bajo ese código. El individuo experimenta sus rasgos no como una enfermedad, sino como su forma natural e innegable de ser. Madre mía. La frase más repetida en nuestras consultas es que yo soy así. Siempre he sido así. Claro, yo soy así y punto. Y claro, pedirle a alguien que cambie su sistema operativo base es un reto monumental. Entiendo que la persona acude a terapia por las consecuencias de sus actos. Totalmente. O sea, por una ruptura dolorosa, un despido, el rechazo social. Pero rara vez acude reconociendo que su propio patrón de personalidad es, digamos, el motor del conflicto. Es rarísimo que vengan con esa clarividencia, sí. Lo cual nos lleva a un terreno muy resbaladizo. Si el paciente no siempre es consciente del problema de base y lo ve todo a través de sus gafas tintadas de verde, pues los profesionales necesitan un mapa de navegación que sea sumamente objetivo. Un anclaje, claro. No podéis depender solo de la percepción subjetiva de quien busca ayuda. Ni tampoco caer en el error de etiquetar a alguien solo porque, no sé, tiene una personalidad difícil de tratar. Entonces, ¿qué significa todo esto exactamente? Pues mira. O sea, ¿cómo determinan los manuales diagnósticos actuales, como el DSM-5 o la CIE-11, cuando una personalidad está verdaderamente trastornada sin caer en pura subjetividad? Bueno, es un proceso riguroso. Los manuales exigen que se cumplan criterios muy específicos. El primero y más importante es que exista un patrón persistente de experiencia interna y de comportamiento. Persistente. Y subrayo lo de persistente. No hablamos de un mal mes ni de una reacción puntual ante un trauma reciente o un duelo doloroso. Vale. Es un patrón duradero que debe afectar de manera profunda al menos a dos grandes áreas del funcionamiento psicológico, que serían la cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal o el control de los impulsos. Aterricemos esto en nuestro hilo conductor de hoy, el trastorno de personalidad por dependencia. Cuando esa inflexibilidad secuestra la cognición de una persona, ¿cómo se ve a sí misma frente al espejo? Pues se percibe a sí misma de forma crónica como absolutamente incompetente, inútil, desvalida. Es durísimo. Y en paralelo, percibe al otro, a su figura de apego, como un ser todopoderoso y totalmente imprescindible para sobrevivir. Madre mía. Y si miramos la afectividad, sufren una ansiedad de separación brutal, un vacío existencial desolador ante la mera posibilidad de quedarse solos. O sea, es terror real. Terror físico, como decías al principio. En lo interpersonal esto se traduce en una subordinación sistemática. Y en el terreno de los impulsos es esa incapacidad física de resistir la urgencia de, por ejemplo, mandar 50 mensajes a la pareja compulsivamente. Ya. O la disposición a aceptar condiciones laborales o personales totalmente indignas con tal de no perder el vínculo. Vale. Voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí. Porque esto me suscita una duda enorme. A ver, dime. Imaginemos a un hombre que cumple con esa subordinación y dependencia extrema, pero solo en el entorno laboral. Vale. O sea, con su jefe es completamente incapaz de tomar decisiones, busca constantemente su validación, evita cualquier conflicto a toda costa y se somete a humillaciones. Pero luego sale por la puerta de la oficina, llega a su casa y con su familia o su círculo de amistades es una persona súper asertiva, resolutiva, segura de sí misma y que organiza la vida de los demás. ¿Eso cuenta como un trastorno? Eso lo descarta por completo. Así. Por completo. Y es una distinción vital, porque nos lleva directamente al segundo criterio clínico indispensable, que es la inflexibilidad y la generalización. O sea que tiene que darse en todos lados. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, si observamos la adaptación humana, todos tenemos contextos donde adoptamos roles diferentes por pura supervivencia. Claro. Ser sumiso ante un jefe agresivo y controlador puede ser un mecanismo de adaptación brillante para no perder el empleo y poder pagar el alquiler, ¿no? Ya, es una estrategia. Exacto, es una estrategia. Sin embargo, en un trastorno de la personalidad, la patología lo impregna absolutamente todo, como una mancha de aceite. La inflexibilidad es el sello distintivo.
O sea, no hay un modo de apagado. Ninguno. Cero. La persona con un trastorno de dependencia severo no puede quitarse el traje de la sumisión. Es subordinada con la pareja, es incapaz de tomar decisiones sobre qué película ver con sus amigos, delega la gestión de su dinero en sus padres y no sabe actuar sin validación en el trabajo. Ya, la rigidez se mantiene a través de todos los escenarios de su vida, independientemente de lo que demande la situación. Tal cual. Y además, para que sea un trastorno diagnosticable oficialmente, este patrón debe generar un malestar clínicamente significativo o un deterioro real en la vida laboral y social. Ujú. Debe tener un comienzo temprano, rastreable hasta la adolescencia o la adultez temprana, y por supuesto no puede ser el resultado de consumir sustancias ni explicarse por otro trastorno mental transitorio. Entendido. La rigidez cruza todas las fronteras espaciales y temporales del individuo. O sea, es estructural. Ahora, una vez trazados estos límites clínicos tan estrictos, precisamente para no patologizar la vida normal, es inevitable preguntarse, ¿cuánta gente vive realmente atrapada en este nivel de rigidez arquitectónica? Pues mira, los estudios epidemiológicos esconden cifras que impresionan bastante. A nivel general, se estima que entre el 6% y el 15% de la población adulta global padece algún tipo de trastorno de la personalidad. Ostras, eso es una barbaridad de gente. Es muchísima gente, pero la perspectiva cambia radicalmente cuando observamos cómo estos números escalan dependiendo del entorno. A ver, Si pasamos de la calle a una consulta ambulatoria de salud mental, ya hablamos de entre un 30% y un 40% de los pacientes. madre mía. Y en contextos hospitalarios psiquiátricos ronda el 50%. Y aquí viene el dato más desgarrador de todos, ¿eh? En la población reclusa, en las prisiones, los estudios indican que entre el 50% y el 70% presenta un trastorno de la personalidad. Eso es escalofriante. O sea, es el reflejo claro de cómo una mente absolutamente rígida que solo sabe responder de una manera a los estímulos acaba colisionando inevitablemente y de forma violenta con las estructuras normativas y sociales. Termina rompiéndose contra el mundo. Exactamente. Es un choque frontal. Pero si hacemos zoom en nuestro trastorno de hoy, la dependencia, los datos de los estudios masivos muestran un panorama distinto. ¿Ah, sí? Sí, el trastorno por dependencia puro afecta solo a un 0,5% de la población adulta. Ah, vale. Puede parecer muy bajo frente al 8% que alcanza, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Ya. Sin embargo, la verdadera sorpresa de los datos epidemiológicos recientes reside en la distribución por género. La dependencia patológica como un, entre comillas, problema de mujeres. Totalmente, era el cliché absoluto. Pero los estudios empíricos más rigurosos han destapado la realidad. Y es que la diferencia de prevalencia es asombrosamente modesta. Creo recordar que era un 0,6% en mujeres frente a un 0,4% en hombres. Exacto. O sea, prácticamente un empate técnico estadístico. Un empate en toda regla. Espera, un empate técnico. Porque, a ver, históricamente, la cultura pop, las películas y la televisión nos han vendido el arquetipo de que la dependencia extrema era casi exclusivamente un rasgo femenino llevado al patetismo. Así es. ¿Qué ha estado fallando en nuestro radar social y clínico durante tantas décadas para creer lo contrario? Pues ha fallado la interpretación de la conducta a través de unos sesgos culturales que son muy profundos. Lo que varía drásticamente no es quién padece la rigidez y el terror al abandono, sino cómo se manifiesta conductualmente. ¿Y quién se permite llegar a la consulta a pedir ayuda? Ya, claro, el pedir ayuda. Las mujeres con este grado de dependencia tienden a buscar apoyo clínico con mayor frecuencia, a menudo asumiendo ese rol socialmente aceptado de la enferma o la persona frágil que necesita ser rescatada o cuidada. Ujú. La cultura, por el contrario, ha proporcionado a los hombres una amplia gama de mecanismos para canalizar, disfrazar y normalizar su dependencia patológica, sin que jamás reciba la humillante etiqueta de sumisión. Qué fuerte. Pero a ver, ¿cómo camufla un hombre ese mismo terror al abandono para que no parezca dependencia desde fuera? Pues se disfraza bajo conductas que tristemente están estandarizadas socialmente como formas de masculinidad. Un hombre con un pánico visceral e irracional a ser abandonado por su pareja no suele llorar suplicando que no se vaya. Ya, ¿qué hace entonces? Manifiesta su dependencia a través de celos posesivos extremos, puede ejercer un control económico férreo sobre ella para asegurarse estructuralmente de que no pueda independizarse, Ostras. o puede manifestar una supuesta y muy conveniente incapacidad para gestionar la logística de la vida
doméstica, la crianza o sus propias emociones sin una figura femenina a su lado que le regule la vida. Es increíble. El núcleo clínico es exactamente el mismo, ¿eh? El terror a la separación y la incapacidad de autonomía. Pero el envoltorio cultural engaña al ojo inexperto. Es como si la misma avería del motor hiciera un ruido distinto según el modelo del coche, pero resulta que la pieza rota es exactamente la misma. Tal cual. Y los datos revelan otro factor amortiguador fascinante en todo esto, que es la edad. A ver, La prevalencia de este trastorno se sitúa en un 0,9% en jóvenes de 18 a 29 años, pero cae en picado hasta un 0,3% en los mayores de 65 años. o sea, una reducción a un tercio de los casos simplemente por el hecho de envejecer. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es que la gente se resigna con la edad o hay un mecanismo de curación natural? Hay un mecanismo biológico y psicológico real. Esa caída sugiere que la maduración biopsicosocial natural tiene un efecto terapéutico masivo. Qué curioso. De 40 años te ves obligado a resolver problemas, sobrevivir a crisis, cambiar de trabajo y superar pérdidas, esa experiencia acumulada actúa limando la rigidez del esquema cognitivo. El desarrollo vital por sí mismo reescribe parte de la arquitectura. Lo que me lleva a una contradicción flagrante, fíjate. Si la propia biología y las experiencias cotidianas de la vida pueden atenuar e incluso mejorar estos trastornos con el tiempo, ¿por qué narices arrastran una reputación tan increíblemente sombría e incurable en la cultura popular? Ay, el estigma. Entramos en el oscuro territorio del estigma, claro. Y hay un estigma doble, por lo que veo, el social y el profesional. Ujú. Los dos son terribles. El social es evidente y muy doloroso. Consumimos redes sociales o televisión y los trastornos de personalidad están reducidos a caricaturas groseras, básicamente. Son el psicópata calculador del thriller de turno o esa persona tóxica, narcisista y vampiro emocional de la que te alertan en un vídeo viral de 30 segundos con musiquita de fondo. Sí, unas representaciones que además de ser clínicamente analfabetas, siembran un terror social que aísla por completo a quienes sufren. Claro. Impiden a mucha gente buscar ayuda por el pánico absoluto a ser clasificada bajo esas etiquetas casi demoníacas y deshumanizantes. Pero luego encontramos el estigma profesional, que casi me resulta más alarmante porque viene de quienes deberían curar, o sea, de los propios médicos. Sí, es un problema grave en el gremio. Existen evidencias de que una parte del personal médico y psiquiátrico percibe a estos pacientes como meros manipuladores, resistentes al tratamiento o simplemente pacientes difíciles y quejumbrosos. Se produce una atribución moral sobre un problema puramente médico. Ujú. A ver, es como si alguien llevara su coche al taller porque el motor se apaga en marcha y el mecánico se negara a arreglarlo argumentando que el coche tiene muy mala actitud y lo hace a propósito para fastidiarle la mañana. Qué buen ejemplo. El resultado es trágico. O sea, invierten menos esfuerzo en tratar a estas personas y a menudo las derivan prematuramente fuera del sistema. Este paciente no tiene arreglo y a la calle. Y esto plantea una pregunta crucial sobre cómo el reduccionismo daña a los pacientes de forma directa. Las actitudes de rechazo profesional no solo son éticamente reprobables, sino que chocan de frente con la evidencia empírica actual. Ya. La ciencia desmiente rotundamente que la personalidad sea inmutable. Hoy sabemos que existen abordajes muy específicos que funcionan de maravilla. Y quiero destacar aquí la terapia de esquemas. No se trata simplemente de sentarse a charlar sobre los problemas de la semana. ¿Cómo funciona exactamente esa terapia en la mente de un paciente rígido? Pues piensa en un esquema como el plano arquitectónico que dibujó ese niño para entender el mundo. Vale. Si aprendió que el amor siempre viene condicionado al abuso, o que cualquier paso hacia la independencia conlleva el abandono inminente, pues dibuja un plano donde él es minúsculo y el otro es indispensable. Ostras, claro. La terapia de esquemas ayuda al paciente a rastrear ese plano defectuoso, a entender en qué momento exacto de su infancia se trazó esa línea distorsionada y a través de una relación empática y segura con el terapeuta, lo que llamamos reparentalización limitada. Reparentalización limitada. Exacto. A través de eso, el paciente aprende gradualmente a identificar cuándo está mirando el mundo con esas gafas tintadas del pasado y aprende a quitárselas. Se empieza a redibujar el plano con la lógica de un adulto. Y esto conecta con un concepto maravilloso que surge de la investigación moderna sobre el apego humano, ¿verdad? Lo de la seguridad ganada. Ese es el concepto clave que aporta esperanza científica real.
La seguridad ganada demuestra que aunque un individuo haya construido en sus primeros años modelos internos de relación completamente disfuncionales, ansiosos o dependientes, Ujú. el cerebro humano conserva suficiente neuroplasticidad durante toda la edad adulta para reorganizarlos. Esto no se logra con pastillas, se logra mediante experiencias relacionales correctivas. Ya, el vínculo. Una alianza terapéutica fuerte es una de ellas. Por eso, un diagnóstico de trastorno de la personalidad ya no se considera una sentencia de por vida, inmovible. Es simplemente el punto de partida de un mapa hacia la flexibilidad emocional. Entender que este giro de casos perdidos a condiciones tratables es posible, pues requiere mirar atrás, porque no ha surgido de la noche a la mañana. Es el reflejo de un viaje histórico larguísimo y de un debate que todavía hace temblar los cimientos de la psiquiatría. Vaya que sí los hace temblar. El reconocimiento de patrones de comportamiento estables y problemáticos no es un invento del siglo XX. En la antigua Grecia, fíjate, en el siglo IV a.C., Teofrasto ya se dedicaba a documentar perfiles fijos como el adulador o el suspicaz. Ujú. Más tarde, en el siglo XIX, psiquiatras pioneros franceses como Pinel y Esquirol empezaron a notar que existían anomalías del comportamiento que no encajaban en la locura psicótica pura. O sea, no había alucinaciones, pero la persona actuaba de manera profundamente inadaptada. Es un recorrido fascinante que pasó irremediablemente por la influencia del psicoanálisis en el siglo XX. Wilhelm Reich aportó una conceptualización visual muy potente para esto, que es la armadura caracterial. La armadura caracterial suena hasta épico. Sí, él sugería algo muy profundo sobre el cómo ocurría esto. Explicaba que las defensas psicológicas de un niño ante el trauma o la negligencia, como hacerse el invisible o someterse a todo, terminaban cristalizándose con el tiempo. Claro, se hacían costra. Se volvían rígidas, formando literalmente una coraza muscular y psicológica. Esa coraza cumplió su función protegiendo al niño de la aniquilación emocional en su momento. Le salvó la vida. Exacto. Pero al llegar a la adultez, esa misma armadura inmovilizaba al individuo, asfixiando su verdadera identidad y no dejándole moverse. Una coraza que, en el año 1980, experimentó un punto de inflexión burocrático monumental con la publicación del influyente manual diagnóstico DSM-3. Uy, el famoso DSM-3. Ahí se intentó clasificar todas estas corazas en cajas muy ordenadas. Yo sé que ese manual legitimó el estudio de los trastornos de personalidad al separarlos en un eje distinto al de problemas clínicos episódicos, como la depresión o la esquizofrenia. Pero ¿por qué decidieron separarlos de esa manera? ¿Y cómo acabó generando tanto estigma involuntario? A ver, el objetivo inicial del famoso eje 2 era bien intencionado. Querían asegurarse de que los psiquiatras no pasaran por alto la estructura de la personalidad del paciente al tratar síntomas urgentes. Ujú. Obligaba al clínico a mirar los cimientos del edificio, no solo el fuego que ardía en el salón en ese momento. Pero el efecto secundario fue que creó una división completamente artificial. Ya, los separó demasiado. Al enmarcar la personalidad en un eje separado, se generó la ilusión óptica de que eran condiciones crónicas, preexistentes e inamovibles. Parecían defectos de fábrica imborrables en la mente del paciente, totalmente distintos de las enfermedades, digamos, curables. Lo cual nos lleva de cabeza al gran debate de nuestro tiempo, la auténtica guerra civil de la psiquiatría moderna. Porque el modelo de las cajas cerradas tiene un fallo masivo que rompe todos los esquemas, que es la comorbilidad. Ese es el talón de Aquiles, sí. Resulta que si un paciente entra en la consulta y recibe un diagnóstico de trastorno por dependencia, pues es altísimamente probable que también cumpla casi todos los criterios para un trastorno evitativo de la personalidad o que presente rasgos severos del trastorno límite. Las fronteras son porosas. Muy porosas. Esto nos obliga a hacer la gran pregunta. ¿Son todas estas categorías clínicas entidades biológicas reales y separadas, como quien tiene asma o diabetes? ¿O son simples constructos artificiales que los seres humanos hemos inventado para sentir que podemos domesticar y etiquetar la complejidad inabarcable de la mente humana? ¡Wow! Esa es, sin lugar a dudas, la madre de todas las batallas en el ámbito de la salud mental de hoy. El choque frontal entre el modelo categorial y el modelo dimensional. A ver, explícanos la diferencia. El modelo categorial, el de las famosas cajas de los manuales clásicos que decías, asume que uno tiene o no tiene un trastorno, como quien tiene o no tiene una fractura de fémur, blanco o negro.
Vale, muy binario. Muy binario. Y como bien señalas, la enorme comorbilidad clínica demuestra que los pacientes rara vez cooperan con esa teoría. Desbordan las cajas por todas partes. Ya no encajan. Por eso, la ciencia más vanguardista, y hacia donde ya avanzan los manuales como la CIE 11 y la sección alternativa del DSM-5, pues abraza el modelo dimensional. Es decir, medir el grado, la temperatura del problema. Y no solo ponerle un nombre estático en una etiqueta. Exactamente. En lugar de decir, usted padece la enfermedad X, el enfoque dimensional evalúa qué grado de severidad y rigidez existe en ciertos rasgos de la personalidad humana normal, pero que se han llevado a un extremo desadaptativo. O sea, un espectro. Eso es. Un rasgo de dependencia patológica no es una especie biológica alienígena separada de la dependencia moderada y normal que todos sentimos a veces. Es una simple cuestión de grado, de intensidad. No es un tipo distinto de mente, es la misma mente operando a un volumen ensordecedor. Qué buena forma de verlo. Sin embargo, hay algo fundamental que no debemos olvidar en medio de todo este debate académico, y es que, aunque las cajas diagnósticas que usamos sean construcciones teóricas imperfectas, el sufrimiento subjetivo de quien está atrapado dentro de esos esquemas es abrumadoramente real. Totalmente. Las clasificaciones en los libros cambiarán con los años, seguro, pero el dolor subyacente de no poder ser autónomo exige ser atendido hoy. Lo que predice si un paciente mejorará no es en qué caja encaja perfectamente, sino el grado de gravedad funcional de su deterioro diario. Ostras, qué recorrido tan fascinante y profundo hemos hecho hoy. Hemos logrado sumergirnos muy por debajo de esa punta visible del iceberg de la personalidad, llegando hasta esos cimientos invisibles y rígidos donde operan esquemas moldeados en la infancia. Ha sido un viaje intenso, sí. Hemos explorado cómo la clínica intenta trazar mapas precisos para distinguir entre una simple forma de ser y una auténtica prisión mental. Y además, hemos derribado con números contundentes el falso mito de que la dependencia extrema es patrimonio exclusivo del género femenino, revelando cómo la cultura camufla los miedos masculinos. Hemos expuesto el peligroso daño que causa el reduccionismo moral dentro y fuera de los hospitales. Y sobre todo, creo que el mensaje central que emerge de toda esta ciencia es sumamente luminoso. El cerebro mantiene su capacidad de reorganizarse. Exacto. El cambio terapéutico, por monumental que parezca el reto al principio, es factible. Y me gustaría añadir, a modo de cierre, una idea que unifica todo lo que hemos abordado sobre esa reorganización mental. Adelante. Si la ciencia rigurosa del apego ha demostrado que podemos alcanzar la seguridad ganada, que nuestro cerebro adulto conserva el poder de reescribir su propio sistema operativo gracias a experiencias relacionales profundamente sanadoras y correctivas, pues resulta fascinante, casi vertiginoso, te diría, plantearse algo sobre nuestras interacciones diarias. ¿El qué? ¿Qué relación cotidiana y aparentemente mundana que se tiene en este preciso instante, ya sea una amistad que ofrece apoyo incondicional, una pareja que no juzga, un mentor en el trabajo que delega con confianza, podría estar, de forma silenciosa e inadvertida, reescribiendo línea a línea el código fuente de nuestra propia personalidad? Ostras, una pregunta increíble para dejar resonando. Sin duda invita a reflexionar profundamente sobre el impacto a menudo invisible pero transformador que las personas tenemos sobre las arquitecturas mentales de los demás. Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. Ha sido un placer. Es vital mantener viva la curiosidad, cuestionar siempre lo que se da por sentado como inamovible. Nos encontraremos en el próximo análisis a fondo.